noches y bienvenidos a un nuevo programa de Blanco y Negro. Desde el año 2012, Julian Assange mantiene el asilo en la Embajada de Ecuador en Londres. Esta figura fue otorgada para evitar su extradición a Suecia, donde pesaban cargos por supuestos delitos sexuales en su contra. Durante estos años, la permanencia de Assange le ha costado al gobierno un estimado de $6 millones. ¿Cómo debería actuar Ecuador en este caso? Es el tema que abordaremos esta noche. Aquí iniciamos. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, afirmó que Julian Assange podrá seguir en la Embajada del Ecuador en el Reino Unido de manera indefinida, pero aclaró que el Estado no debería cubrir sus gastos de permanencia. El Procurador General del Estado aseveró este lunes que deben ser auditados los gastos generados para el Ecuador durante el asilo de Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien permanece en la Embajada del Ecuador en el Reino Unido desde 2012. Definitivamente esos gastos deberían ser auditados y establecerse responsabilidades. En diálogo con el programa Primera Impresión, explicó cuáles fueron las condiciones impuestas por el asilado al Ecuador a través de su abogado para entregarse a las autoridades británicas. Dice, sí, el señor Assange podría entregarse siempre que le den la garantía de que no será entregado a los Estados Unidos. El gobierno del Ecuador frente a eso no puede hacer nada, no puede negociar los términos de a qué país entregarle y a qué país no entregarle. Aclaró que si Assange decidiera no entregarse, podrá seguir en la Embajada del Ecuador, ya que así lo establecen los derechos del asilo, aunque dijo que el Estado no necesariamente tiene la obligación de asumir los gastos generados por él. Mencionó también que la situación es compleja y anómala para Assange, luego de que se le concediera la nacionalidad ecuatoriana. La institución del refugio funciona para ciudadanos extranjeros. El señor Assange adquiere la calidad de asilado como ciudadano extranjero, como ciudadano australiano, y es en el transcurso del asilo cuando adquiere por naturalización la ciudadanía ecuatoriana. Ahí es cuando se da la anomalía. A criterio de Salvador, el expresidente Correa utilizó la figura de Julian Assange como comodín en todo foro internacional donde se ponía en duda el respeto por la libertad de expresión en el Ecuador. El canciller José Valencia, durante una entrevista con Pública FM, se refirió a la situación del fundador de Wikileaks, Julian Assange. En cuanto al tema, Julian Assange sostuvo el costo que este asilo le ha representado al país. En efecto, el Ecuador ha gastado más de $6 millones en total, incluyendo en esto, y la parte más importante son los gastos que corresponden a servicios de seguridad. A pesar de ello, sostiene que el Ecuador se ha mantenido respetuoso de los derechos humanitarios de Assange. Heredado por nosotros, por este gobierno, pero el Estado ecuatoriano ha respetado esas disposiciones, fiel a esos principios básicos que guían a nuestro país. Y aspira a que mientras este asilo se mantenga, Assange respete las condiciones que implica el estar en la Embajada de Ecuador en Londres. Si él no acata las convenciones internacionales que están reflejadas en este protocolo, simplemente sufre las consecuencias. Y para analizar este tema, presentamos y saludamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son Daniel Crespo, profesor investigador de Humanidades y Relaciones Internacionales y analista internacional. Y también nos acompaña Salim Zaidán, catedrático universitario de Derecho Constitucional y experto en Derechos Humanos. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vaya, esto es Blanco y Negro. Esto es Blanco y Negro, gracias por acompañarnos. Daniel, ¿el asilo funciona únicamente para ciudadanos extranjeros? ¿No se está con esto faltando justamente a una de las condiciones del derecho internacional? Bueno, muchas gracias ante todo por haberme invitado a participar de este foro. Efectivamente, aquí existe, como ya lo mencionó en el reportaje que pudimos ver al inicio del programa, como lo mencionó el señor procurador Íñigo Salvador, existe una anomalía, porque ya es el señor Julian Assange un ciudadano ecuatoriano por naturalización. Aunque también sobre la forma en que se concedió esta naturalización
y su regularidad existen versiones, hay un poco de problemas con esto. Lo cierto es que eso nos deja en una posición muy peculiar, ¿no? Y la resolución sobre si es que Julian Assange es un ecuatoriano o no, es un paso necesario para poder definir qué pasos tomar hacia adelante. Tampoco podemos deslindar esta situación del por qué se concedió esta naturalización, porque fue parte de una estrategia fallida por parte de la Cancillería ecuatoriana durante el periodo de María Fernanda Espinosa, de intentar jugársela. De darle una calidad de diplomático justamente y presentarlo de esta forma ante el Reino Unido, inicialmente. Exactamente, y permitir por esta vía que él pueda salir y terminar en la Embajada del Ecuador en Rusia, ¿no? Un plan un poquito aventurado, un poco hollywoodense realmente, pero que como vemos no solamente que fue un rotundo fracaso, sino que además complicó más la situación de Julian Assange al producir esta anomalía efectivamente entre si es un asilado o si ya tenemos que considerarlo como un ciudadano ecuatoriano y cómo proceder en ese sentido. Esto es algo que no había sucedido nunca internacionalmente con ningún asilado, o ya se había dado en algún momento alguna figura parecida en otro caso. Sobre un asilado que recibe la naturalización. Exactamente. Al menos no que yo sepa, al menos que yo sepa, no es la primera vez. Fue un mal experimento entonces. Fue un pésimo experimento realmente. Salim, ¿debería entonces Ecuador revocar la naturalización? ¿Qué tiene que hacer para lograr esta revocatoria? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sí, un gusto, María Carmen, gracias por la invitación y un gusto también compartir con Daniel este espacio. Lo que debería hacer la Cancillería es revocar el asilo por una razón. Una de las 3 condiciones o elementos configurantes ya dejaron de cumplirse. Y es justamente que la persona asilada se encuentre fuera de su lugar de residencia habitual o su lugar de nacionalidad. Lo establecen convenciones como la Convención de 1951 de Ginebra sobre el derecho de los refugiados. No se aplica en este caso, pero es referencial en torno a un aspecto fundamental que tienen en común tanto el refugio como el asilo, que es el beneficiar a una persona que se encuentra fuera del lugar de residencia habitual o su lugar de nacionalidad. En este caso, si es que la persona está digamos, en un espacio sujeto a la jurisdicción del Estado ecuatoriano y él pertenece o forma parte de la comunidad ecuatoriana por naturalización, deja de tener sentido obviamente la figura del asilo. En este caso creo que hay sobradas razones para revocar el asilo, no solamente por la nacionalidad que tiene ahora Julian Assange, sino también por el incumplimiento de las condiciones mínimas que debe cumplir un asilado frente al Estado asilante. Ahora, en este caso, ya Ecuador podría revocar esta condición de asilado y no tendría ningún problema, ninguna obligación ante el derecho internacional. El problema es que la opinión consultiva número 25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue expedida en mayo de este año a solicitud del gobierno ecuatoriano, señala claramente que se beneficia del principio de no devolución. ¿En qué consiste este principio de no devolución? Está en varias convenciones, por ejemplo en la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. ¿Qué es lo que establece esta Convención de Naciones Unidas? Que no se puede devolver a las fronteras de los territorios donde la vida, la integridad personal se encuentren en peligro a una persona que ha recibido el estatus de refugiado o el estatus de asilado. Hay una macrofigura, digamos, denominada asilo, ¿no? Pero entonces el Ecuador sigue teniendo obligaciones internacionales con el asilado. No puede devolver a un país, no puede devolverle a un asilado a un país donde su vida corra peligro. ¿Cuál es el riesgo que existe? Que en Estados Unidos Julian Assange podría enfrentar la pena de muerte por las infracciones cometidas en relación a la violación de la privacidad, a la revelación de varios correos electrónicos, los Wikileaks, que en Estados Unidos tienen un castigo severo, por decirlo así, que puede llegar a ser la pena de muerte. Entonces, si es que en este caso existe ese riesgo, el Estado ecuatoriano podría ser responsable internacionalmente por colocar en una situación de riesgo de violación de sus derechos fundamentales al asilado. Pero insisto en
en la aseveración de que hay condiciones para revocar el asilo porque no es algo real, cierto, confirmado, el hecho de que existan cargos en contra de Julian Assange en Estados Unidos. Todavía no se confirma esa información. Ahora, Daniel, ¿hasta qué punto, con referencia a lo que nos está diciendo Salim, hasta qué punto es Ecuador responsable de que Julian Assange no sea extraditado a Estados Unidos? Porque esto es de competencia exclusiva del Reino Unido. Bueno, como Salim efectivamente lo ha mencionado, existe la posibilidad. Ahora, todo lo que podría suceder está en un presunto hipotético, ¿no? No existen pruebas de que se le esté tenga un proceso abierto a Estados Unidos, no se sabe si es que eso llegase a darse y si es que se llega a dar, qué sucedería y qué pena podría él estar recibiendo. Pero dado que existe un miedo fundamentado al respecto, el Ecuador puede bien pues mantenerlo dentro de la embajada, pero eso genera una situación que parecería no tener fin, porque tenemos a una persona cuya situación en este momento entre asilado o naturalizado, como vemos, ya genera un problema que ha requerido una consulta del Estado ecuatoriano hacia una instancia internacional. Tenemos a una persona que alega que efectivamente podría ser extraditado y podría terminar esto no solamente con la privación de libertad, sino incluso con la privación, con la terminación de su vida. Y el Ecuador sigue en una situación que no le permite normalizar inclusive sus relaciones políticas o fortalecerlas, mejor dicho, con el Reino Unido, en un momento en que el Ecuador está haciendo un viraje de su política exterior, porque no podemos disociar el análisis jurídico de lo que el Ecuador está intentando hacer a nivel de política internacional. El Ecuador ha dado pasos hacia una visión más abierta de sus relaciones internacionales, ya no se encuentra con esta alineación tan fija que tenía con los gobiernos progresistas propio de los 10 años del Correato, sino que más bien está intentando fortalecer otros ámbitos. La política comercial, por ejemplo, es un indicador muy claro de que el Ecuador ya está buscando otros rumbos. La salida del Ecuador del ALBA también nos dice mucho. La forma en que el Ecuador está manejando, o tal vez mal manejando la situación del UNASUR, también nos está dando ciertos indicadores. Entonces, tampoco podemos olvidar que hubo una visita que no fue de carácter oficial, pero fue una visita al fin y al cabo del presidente Moreno hacia la Gran Bretaña, donde también tuvo pues, un par de encuentros académicos. Entonces, todo esto no puede dejar de lado este problema heredado, como varias veces lo ha mencionado el presidente, que es la situación cada vez más incómoda de Julian Assange. Analicemos un poco a continuación este protocolo especial que norma un poco la estadía, por decirlo de alguna manera, de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Este protocolo contiene 35 cláusulas de lo que conocemos y tiene justamente que apegarse a estas normas, caso contrario podría ser efecto de retirar su asilo diplomático en la Embajada de Ecuador. Por ejemplo, el protocolo prohíbe realizar pronunciamientos en los asuntos internos de otros estados. Esto es clarísimo en los tratados internacionales, está especificado. Sin embargo, Julian Assange ya ha cometido esta infracción, ya no ha cumplido su compromiso por escrito con el Estado ecuatoriano. ¿No debería haber sido ya revocado su asilo debido a esto, Salim? Es precisamente lo que yo señalé al inicio de mi intervención. La Convención de Caracas sobre asilo diplomático, la Convención de Caracas sobre asilo territorial coinciden en permitirle al Estado asilante ejercer su potestad soberana de conceder o no el asilo en primera instancia. Y una vez concedido, establecer ciertas condiciones. Y una de las condiciones legítimas que se pueden adoptar es justamente el restringir el derecho o la libertad de expresión del asilado, sobre todo en aquellos temas que tienen relación con los asuntos internos de otros estados. Él ha tenido manifestaciones relacionadas con la política interna de Rusia, con la política interna de Estados Unidos. Con España también. Con España, con el propio Ecuador.
Y eso definitivamente han implicado transgresiones a las condiciones que sí puede imponer en ejercicio de su soberanía el Estado. Si bien la institución del asilo tiene una condición dual, por un lado es una potestad del Estado y por otro lado es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de artículo 14, en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso no le exime al asilado de cumplir con ciertas condiciones que le imponga el Estado asilante. ¿No podría reclamarse en este caso que se está menoscabando, digamos, su libertad de expresión, que se están violando sus derechos de expresión y de comunicación? ¿No cabría en este caso específico? Justamente Carlos Poveda, abogado de Julian Assange, argumentaba que existía una violación de derechos humanos en perjuicio de Julian Assange, y precisamente por eso propuso una demanda de acción de protección, porque supuestamente la Cancillería estaría violando derechos constitucionales del asilado, de su cliente. Pero en este caso la restricción de derechos es totalmente razonable. Tú tienes en materia de derechos dos situaciones: la posibilidad de suspender, la posibilidad de restringir. La suspensión es anular el derecho por un tiempo determinado. La restricción es una limitación por un tiempo determinado y con una justificación razonable. En este caso, es más que razonable que se restrinjan ciertos derechos por la propia esencia de la institución del asilo y también porque está en un espacio que no está adecuado para albergar a una persona para que resida habitualmente. Entonces, definitivamente, esas restricciones son básicas para garantizar una convivencia con los funcionarios de la misión diplomática que obviamente tienen que trabajar en un espacio adecuado que no puede ser restringido de manera tan irrazonable como lo fue por decisión de las anteriores autoridades. Recordarás que una de las situaciones que revelaba justamente el Procurador General del Estado era que ocupaba buena parte de la embajada y se desplazaba inclusive con absoluto irrespeto de las personas usuarias de la embajada. Julian Assange usaba su patineta, tenía una mascota. Además que ocupa gran parte de la embajada, claro. Creo que son aproximadamente 170 y algo de metros cuadrados que tiene metros, en total, y él ocupa 70 metros cuadrados entre el dormitorio, la oficina, tiene una ducha y que tiene que estar atravesando los corredores de la embajada constantemente. Es como si fuera su casa, más o menos. Claro, sí, entonces es más que razonable la limitación, la restricción que ha impuesto el Estado, justamente, inclusive para proteger la propia integridad personal, la salud de la persona asilada, porque hay algunas limitaciones que están, digamos, orientadas a salvaguardar los derechos de los funcionarios, de los usuarios de la embajada, y por otro lado también está orientada a salvaguardar la propia integridad del asilado, que obviamente tiene que estar consciente que se encuentra en un espacio que no está adecuado para vivienda, que está adecuado obviamente para prestar servicios a nuestros nacionales en el exterior, específicamente en el lugar sede de la embajada. Ahora, Daniel, otro de los puntos es el que tiene que con referencia a la alimentación, a cuidados médicos, a lavandería. Es lo que estábamos justamente escuchando en el video que decía el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, que no se va a pagar ya por estos costos. Sin embargo, esto no estaría en contra del derecho internacional cuando en la condición de asilo los estados deben encargarse de estos costos. Está ya establecido, según entiendo. Ahora, bueno, aquí hay dos cosas. La primera es con relación a algo que mencionó Salim antes de poder pasar directamente a la respuesta. Las condiciones que él tiene en este momento no son un secreto. Y él las sabía desde el principio. Yo creo que es muy importante que tengamos claro eso. No es que las restricciones empezaron desde ahora. Las condiciones de asilo siempre estuvieron en conocimiento de Julian Assange. Otra cosa es que durante el periodo de la administración anterior se le dieron excesivas libertades que iban vulnerando, un poco por aquí, un poco por acá, las condiciones mínimas establecidas de lo que es un asilo como el que él ha gozado en la Embajada del Ecuador por los últimos 6 años. En un espacio donde efectivamente comenzaron a haber problemas, inclusive, y eso también hay que mencionarlo porque es una realidad, problemas de índole sanitaria. Entonces,
todo esto no podía, tenía que en algún momento llegar a una ruptura, tenía que llegar a una suerte de explosión para poder restablecer, digamos así, las reglas del juego. Y sus derechos llegan también hasta los derechos de los demás, porque recordemos que hay funcionarios públicos que están trabajando ahí. Por supuesto, o sea, tal vez uno piensa una embajada y tiene en la cabeza algo mucho más grande, ¿sí? De dimensiones y de una funcionalidad distinta a lo que son las dimensiones de la embajada del Ecuador. Por eso estamos haciendo hincapié justamente en el tamaño que tiene la embajada y en los espacios que ocupa Julian Assange. Exactamente, estamos hablando de una persona que está ocupando más de un tercio de ese espacio por los últimos 6 años. Como bien lo mencionó Salim, un espacio que no está diseñado para vivienda. Aquí se comienzan a juntar algunos problemas que ya comienzan a hacerse una bola de nieve para el gobierno del Ecuador. Tenemos la inviabilidad de mantener esta situación en una dependencia diplomática, la realidad de que Julian Assange está viviendo en un confinamiento que ya le está representando, se mencionó en algún momento, indicios de problemas que podrían terminar siendo graves en términos psicológicos. Problemas psicológicos. Y costos que el Ecuador ha ido manteniendo a la espera de que esto no llegase tan lejos como ha llegado. Pero efectivamente la forma en que esto ha llegado hace necesario que el mantenimiento de la figura de Julian Assange también comience a tener un poco más de cooperación. Tomemos en cuenta que inclusive todo un aparataje de inteligencia, como lo mencionó Fernando Villavicencio, se había montado, ¿no es cierto? Y esto salió, si no estoy mal, en el diario The Guardian en el Reino Unido, donde se habla de una oficina que estaba a cuadro y pico, con personal que estaba ahí, se le hacía el monitoreo, todo este tipo de cosas que el Ecuador ha estado asumiendo hasta este momento. El Ecuador ha pagado aproximadamente $1 millón anual por tener asilado a Julian Assange. Es un costo altísimo para el Estado. Y no lo podemos seguir alargando en el tiempo. Es necesario que ya haciéndole, digamos, pues un panorama jurídico un poco más completo, ¿no? Como se ha ido haciendo, como lo ha estado exponiendo Salim, ya derive en la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, el presidente Moreno ya ha dicho que para él lo adecuado sería que Assange se responsabilice por haber escapado del sistema judicial británico, ¿no es cierto?, al romper con su libertad condicional. Y que cumpla con esos meses. Y también, esto lo podemos complementar con una declaración que tuvo hace un tiempo el embajador y canciller Valencia, donde mencionaba que sabe de buena fuente que las autoridades británicas pues no cumplirían con el debido proceso en el caso de Julian Assange. Todo este tipo de cosas se van juntando y forman un escenario que parecería favorable para el Ecuador. De alguna manera esto también le está lanzando la presión ya a Julian Assange para que él tome la decisión de encarar las responsabilidades que él tiene con la justicia británica y después de ello, si es que las cosas son como se nos está diciendo, no correría peligro de ser extraditado. Según se conoce, la sanción que recibiría por Reino Unido por este incumplimiento de sus obligaciones, de su libertad condicional, sería de hasta 6 meses, es decir, podría ser incluso un tiempo menor y hasta no tener que cumplir tiempo en prisión, sino solamente conllevaría a una multa, según conocemos. Eso le daría seguridad a Julian Assange y con esto usted cree, Salim, que él podría dejar la embajada de Ecuador finalmente. Sí, el mejor escenario definitivamente, María del Carmen, es la renuncia al asilo por parte de Julian Assange. Sería el mejor escenario y nos evitaría a nosotros como autoridades ecuatorianas tomar la decisión de revocarle el asilo y eventualmente incurrir en responsabilidad si le pasa algo a Julian Assange o si enfrenta una pena de muerte, ¿sí? Porque estaríamos transgrediendo el principio de no devolución. Pero definitivamente lo que hay que revisar es si es que hay algún proceso abierto en Estados Unidos, en Suecia, en Inglaterra, y la verificación que podemos hacer es que en Suecia la Fiscalía archivó el caso. En Estados Unidos no hay evidencia de que esté un proceso abierto en contra de Julian Assange. Es la posibilidad, como lo ha dicho muy bien Daniel, la posibilidad de que se abra un proceso,
por esa infracción que evidentemente cometió Julian Assange. Y con respecto a Inglaterra, pues es una pena privativa de libertad de pocos meses que la podría enfrentar tranquilamente, porque es indudable que él infringió las leyes inglesas, obviamente en este caso, al momento de ir a la delegación, a la misión diplomática, al lugar ocupado por la misión diplomática del Ecuador, en Inglaterra. Ahora, ¿qué opina usted de la propuesta que hizo anteriormente Íñigo Salvador acerca de llevar el caso a un tribunal internacional para que el tribunal decida y que Ecuador esté defendiendo el asilo, digamos, de Julian Assange, mientras que el Reino Unido, la orden de captura que tiene contra Assange, y entonces este tribunal llegaría a una sentencia donde decidiría, y si el tribunal decide que Julian Assange debe salir de la embajada y debe comparecer ante la justicia del Reino Unido, entonces ya Ecuador no tendría ninguna responsabilidad porque tendría que acatar esta sentencia. ¿Usted está de acuerdo con esto? Desde el punto de vista estratégico, diplomático, desde el punto de vista jurídico, diplomático, es posible que resulte conveniente trasladar la responsabilidad a la Corte Internacional de Justicia, que tendría que revisar si es que existe o no un hecho ilícito internacional en un determinado caso. ¿Sí? Si se configura el elemento objetivo y subjetivo, que es una acción u omisión que pueda constituir un hecho ilícito internacional, si es que el Estado ecuatoriano ha cometido o no algún acto indebido que viole las reglas del derecho internacional, o si es que ha incurrido en alguna omisión que pueda generarle responsabilidad. En este caso, me parece complejo por una razón. Hay varios actores involucrados, son varios países los que están involucrados, y me resultaría complejo pensar en que la Corte Internacional de Justicia podría llegar a resolver algo con un alcance que cubra definitivamente todas las problemáticas que están alrededor de la situación de Julian Assange. No se limita solamente a la relación entre Julian Assange y el Estado ecuatoriano, sino que va en relación también a la relación de Julian Assange con 3 estados más. Entonces, sí me resultaría compleja esa solución y tal vez resultaría insuficiente o quedaría corta esa resolución porque hay más estados involucrados. Daniel, Sí, sí. Daniel, ¿cuál es su opinión con respecto a esta propuesta del Procurador General del Estado? Yo creo que efectivamente, bueno, yendo en una línea muy cercana al último que mencionaba Salim, no la veo tan viable por lo desgastante que podría ser para lo que es el manejo de la política exterior del Ecuador. Aquí hay que hacer una consideración, y es que Julian Assange es tal vez el problema más visible que tiene en este momento la Cancillería en su manejo internacional, pero la Cancillería tiene que lidiar con muchísimas más cosas en este momento. Tomemos en cuenta también lo que está pasando casa adentro. Tenemos una situación muy compleja respecto a lo que ha sido los ingresos, ¿sí?, al servicio exterior durante el periodo de Ricardo Patiño. Eso es un problema que está ahí, ¿sí? Tal vez no ha tenido la publicidad del caso, pero está ahí. Tenemos una situación respecto a la reestructuración de la academia diplomática y cómo esto debe conjugarse con la relación con el IAEN, la relación actual que tiene con el IAEN. Hay muchos problemas internos casa adentro que tiene también que ser parte de la actividad del canciller y está enfocado también en eso. El canciller se ha rodeado de mucha gente de carrera que le ha permitido de alguna manera ir viendo cómo solucionar este tipo de cosas, y dentro de todo el panorama de las labores que hay en Cancillería también tenemos a Julian Assange. Vamos a cargarle también a la Cancillería un nuevo escenario internacional donde efectivamente, como dice Salim, no se trata solamente de la situación de Julian Assange y el Estado ecuatoriano, sino que también está involucrado la Gran Bretaña, está involucrado los Estados Unidos, está involucrada Suecia, y si algo me ha dejado claro el manejo de estos últimos años es que los británicos no tienen, al parecer, ningún apuro en solucionar esto. Parecería que están jugando un juego de desgaste en el que ya Julian Assange diga, ya basta, no puedo seguir aquí encerrado, por favor sáquenme. Y la forma en que esto se ha ido ralentizando, no veo por qué esto se aceleraría en un escenario internacional, tomando en cuenta que las decisiones que se pueden tomar en una instancia internacional, como lo que se está proponiendo, podría durar años. Y en esos años
Julian Assange seguiría en la Embajada del Ecuador, Julian Assange seguiría... Es decir, se prolongaría exactamente. Lo que haríamos es abrir un nuevo frente de batalla, pero la situación en términos prácticos no cambiaría en absoluto. Y justamente sobre lo que estaba usted mencionando hace un momento de las acciones que ha tomado el Reino Unido sobre el caso de Julian Assange. En el Reino Unido existe la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987. Esto les permitiría a ellos ingresar a las instalaciones y apresar a Julian Assange. De hecho, en algún momento, en el año 2012, si no me equivoco, el Reino Unido amenazó con esto y dijo, miren señores, nosotros tenemos esto y podemos usarlo en cualquier momento, así que organícense para que no sea necesario que tengamos que tomar esa decisión. Mi pregunta es, ¿por qué entonces no se lo ha hecho durante todos estos 6 años? Bueno, es que aquí hay algo que yo creo que es más político ante todo. Bueno, tiene dos aspectos, ¿no? Tiene el aspecto, digamos, propio del derecho y tiene un aspecto político. En cuanto a derecho, es una norma inferior a una normativa internacional. Tal vez ahí Salim nos pueda aclarar un poco más, pero evidentemente esto está debajo de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas. Es una norma menor, entonces no podría estar contraviniendo una norma de carácter internacional. Lo segundo, yo creo que sería un pésimo golpe estratégico en términos políticos para la Gran Bretaña irrumpir en la Embajada del Ecuador para sacar a un hacker. El impacto, creo yo, el costo político de una decisión de esa naturaleza sería peor. Sería negativo. Sería muy negativo. O sea, ya se lo planteó efectivamente a mediados del año 2012 y las reacciones no fueron adecuadas y el gobierno británico nunca más volvió a sacar esto a la luz, o sea, nunca más se volvió a tratar. Y yo creo que esa no sería además la forma adecuada, porque dentro de todo, por más que pudiese tratarlo, que fuera posible, digamos. Que fuera posible, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de la embajada de un país soberano que responde a una normativa internacional superior y que podría lesionar mucho más allá de este impasse que representa la presencia de Julian Assange, las relaciones no solamente con el Ecuador, sino el impacto que tendría, insisto, sobre otro tipo de relaciones que tenga el Reino Unido. Su imagen internacional también. Salim. Sí, efectivamente, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece claramente que una parte, el Estado, no puede invocar disposiciones de derecho interno para incumplir una obligación internacional. Entonces, en este caso, una ley de Gran Bretaña no puede estar por encima de un tratado internacional. Eso sí es claro desde el punto de vista de la jerarquía que tienen los tratados internacionales, ¿sí? Pero definitivamente en este caso creo que hay componentes políticos y jurídicos, diplomáticos que tienen que valorarse. Yo creo que el mejor escenario definitivamente es una salida negociada, y una salida negociada con todas las partes que han intervenido en este conflicto, con los representantes de los 4 estados involucrados y con los abogados de Julian Assange. Sería lo mejor. Y obviamente esta salida negociada no puede implicar digamos que restricciones de derechos que no estén justificadas razonablemente. Insisto, esta limitación en cuanto a la libertad de expresión es más que razonable, pero digamos, llevar a Julian Assange a que enfrente una posible pena de muerte sí implicaría el que varios estados seamos responsables, y principalmente el Ecuador, por haberle colocado en esa situación de riesgo que no se puede, a la que no se le puede enfrentar a una persona que ha recibido protección internacional a través de la institución del asilo, a través del derecho de asilo. ¿A usted le parece que Ecuador reaccionó bien ante la demanda de Julian Assange? Claro que sí, sí, me parece que el canciller José Valencia, el procurador Íñigo Salvador, tuvieron intervenciones bastante acertadas, tanto en la audiencia pública de acción de protección como ante los medios de comunicación. Me parece que han enfrentado con mucho profesionalismo. Son 2 personas que conocen muy bien el derecho internacional. Íñigo Salvador es una persona que acredita una carrera diplomática también. Entonces, como abogado del Estado, ha tenido una actuación bastante apegada al derecho internacional y a los derechos humanos y al derecho constitucional. Me parece a mí que en este caso, más que una defensa apegada a los derechos humanos, existe una estrategia política
que demuestra cierta debilidad por parte de Julian Assange. Definitivamente Julian Assange ha sufrido un desgaste, eso es evidente, y lo que quiere es presionar a las autoridades para que puedan sentarse a negociar con él. Daniel, tenemos que irnos a un corte, pero antes quiero retomar una pregunta que había hecho con anterioridad acerca de una de las normas del protocolo especial que además Íñigo Salvador comentó en el video que vimos con anterioridad, que es acerca de pagar ciertos gastos, gastos de alimentación, gastos de cuidado, gastos de salud, etcétera, de Julian Assange. ¿Esto estaría dentro de lo que establece el derecho internacional? Porque según lo que yo tengo entendido, en el asilo, el país que da el asilo, el país donde se da esta protección, digamos, del asilado, debe cubrir esos gastos. ¿Estaríamos incumpliendo en este momento con eso? Bueno, aquí dos cosas que lo hablamos un poco antes con Salim, antes de iniciar el programa. Tenemos la normativa internacional, ¿sí? Que parte de la Convención para los Refugiados de 1951, que tiene además su protocolo de 1967, y tenemos la tradición de asilo latinoamericano. Una tradición que tiene, por ejemplo, como eje fundamental las convenciones de Caracas, que también Salim ha mencionado previamente. Entonces, cuando se trata de una situación de asilo en nuestra región, a veces se puede generar confusión entre lo que es la normativa regional, ¿no es cierto?, que es algo muy propio nuestro, que mantiene una tradición previa. Antes, digamos, pues ya hace su positivización a través de convenios internacionales, y tenemos lo que es la normativa ya a nivel de Naciones Unidas, que responde a la convención que mencioné de 1951 y el protocolo del 67. Ahora bien, de acuerdo a la convención del 51, el Estado lo que tiene que hacer es otorgar. O sea, es derecho de la solicitante de refugio hacerlo. El Estado, al otorgar ese, no tiene ninguna obligación, al menos en lo que es la convención y el protocolo, no tiene ninguna obligación de mantener, de cubrir esos costos personales, tipo de digamos. gastos. Entonces, a nivel de Naciones Unidas, el Ecuador no tiene ninguna, digamos, de la normativa emanada del sistema de Naciones Unidas, el Ecuador no tiene ninguna obligación de mantener los gastos de Julian Assange. Si nosotros vemos, por ejemplo, cómo se maneja el sistema de refugio en el Ecuador ha ido haciendo ciertas cosas, ¿no es cierto?, garantizando lo que está estipulado en estos instrumentos, pero entre ellos no está mantener a asilados, no está ofrecerles trabajo, nada por el estilo, porque además se transformaría en algo absolutamente inmanejable. Pero lo cierto es que por lo menos en esas figuras no tenemos una responsabilidad. Así que yo creo que comenzar a presionar porque existan mecanismos para que la estadía de Julian Assange se vea de alguna manera auspiciada tal vez por instituciones como la misma que él dirige, que es Wikileaks, o donantes privados que de hecho pagan cantidades ingentes para su equipo de abogados, podrían también contribuir de alguna manera para la manutención de Julian Assange en la Embajada del Ecuador. Bueno, con esto queda aclarada mi pregunta y ahora sí nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos junto a ustedes. Regresamos con Blanco y Negro, gracias por acompañarnos. Daniel, ¿Ecuador ha cumplido efectivamente con su responsabilidad internacional durante todos estos años que ha acogido en la embajada Julian Assange? Bueno, el Ecuador ejerció su capacidad de asilar a Julian Assange, apegado derecho. Esto estuvo en su momento, en agosto del año 2012, debidamente sustentado. Es potestad del Estado ecuatoriano otorgar o no un asilo, y el Ecuador tomó la decisión de hacerlo. Esto respondió efectivamente a una estrategia de inmersión del Ecuador en el escenario internacional, donde quisimos quizás jugar
a ser un protagonista más importante de lo que somos realmente. Iba de parte de este intento de visibilización, de fortalecimiento de su imagen de parte del presidente Correa, que ha terminado transformándose en un lastre para el gobierno actual y nos ha dejado ante una situación donde tenemos problemas que parten, por ejemplo, de asilado ecuatoriano, quién debe pagar, quién no debe pagar, cómo podríamos resolver esto, si es que el señor quiere salir o no, si es que va a ceder finalmente y renunciar al asilo, que se ha transformado en un escollo muy serio dentro de la política exterior ecuatoriana, pero que no podría tampoco, y tampoco debería hacerlo, desgastar a lo que es la Cancillería en el manejo ya integral, tanto de sus problemas internos como externos, porque si bien Julian Assange es de algo visible, no es ni lo más importante ni lo más urgente en las relaciones internacionales del Ecuador. Salim, contigo finalizamos. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias calificó a la situación de Julian Assange como una detención arbitraria. Me parece que esta calificación no se corresponde con la realidad, no se puede equiparar esta situación que está enfrentando Julian Assange por voluntad propia con una detención. Pero sí es importante que se sepa que el Estado asume una posición de garante, exclusivamente con respecto a qué derechos, con respecto a la vida, a la integridad personal, que son parte del núcleo duro de los derechos humanos. Es decir, al verse imposibilitado de devolverle a un país, a la frontera de un territorio de un país donde corre peligro su vida, estaría atentando contra la vida y la integridad personal. Pero más allá de eso no puede asumir responsabilidad del Estado en el sentido de satisfacer necesidades básicas del asilado, porque definitivamente eso no está dentro de las obligaciones que tiene que cumplir al suscribir y ratificar tratados internacionales en materia de asilo. Definitivamente eso no está dentro de su responsabilidad y por lo tanto creo que el Estado ecuatoriano tiene que valorar la posibilidad de revocar el asilo o de tratar de persuadir a los abogados de Julian Assange a que renuncie a este asilo. Bueno, y con esto finalizamos. Agradecemos a nuestros invitados por habernos acompañado esta noche. El conceder un asilo debe responder a razones humanitarias. Es la protección que brinda un Estado a quienes son objeto de persecución por su ideología o postura política o cuya vida y libertad se encuentra en riesgo. Sin embargo, esto conlleva obligaciones para quien se convierte en asilado. Mal haría un país en permitir que se agreda su soberanía, que se ponga en peligro su imagen y relación con otros estados y que se irrespete su casa. Los buenos invitados son aquellos que no causan problemas a quien los invita. ¿Será este el caso? Con esto finalizamos. Les esperamos el próximo lunes en un nuevo programa de Blanco y Negro.